Bueno, nos vamos a las crónicas de la Federation. O sea, vamos a hablar de temas que están totalmente fuera de la actualidad. Ya me saco los auriculares porque esto tiene que ver con información que nos llega por otra vía, no justamente por los auriculares. Sí. Vamos a preservar la fuente y no decir cómo nos enteramos de las cosas que nos enteramos, pero básicamente nuestra fuente es la Federation. Claro. Ya lo tenemos a Henry Gariglio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Perdón por el gaf del aire. No, por favor, estamos acostumbrados a este tipo de desprecio por la profesionalidad. Bueno, un tema interesante nos convocó a tratar hoy la Federation, que va a quedar por una cuestión de tiempo en manos más que nada de Henry Gariglio, pero yo quiero decir dos comentarios. Primero, presentar el tema cuál es. Nos dijeron, ustedes deberían hablar un poco más de algo que no hablan, que es el rol de la mujer en la política, ¿no? Y rescatar algunos casos buenos, algunos casos malos. Y yo quiero hacer dos comentarios que en realidad me instruyó la gente de la Federation que hiciera. Tienen que ver con los casos, y haciendo un repaso de los casos de las mujeres importantes a lo largo de la historia argentina, me voy a limitar a esa historia, generalmente son mujeres que llegan a la política o llegan a trascender en realidad en la historia, porque muchas llegan a la política y después son intrascendentes, pero llegan a trascender gracias a la existencia de un hombre que les habilita ese espacio, ¿no? Después quizás sí depende de la calidad de la mujer o de la magnitud de su gestión que trascienda históricamente, pero en general llegan de la mano de un hombre. Y bueno, esas condiciones son lógicas porque en realidad cómo está conformada la sociedad y continúa hace que las mujeres quizás no puedan acceder por mérito propio, por lo menos en el inicio de su carrera en la política, que sigue siendo muy cerrada, la posibilidad de participar en política como en otros ámbitos, pero bueno, nos remitimos y ponemos el foco nada más en esta situación, ¿no? Por más que se hayan avanzado y conquistado muchísimos derechos. Por eso es interesante, mucha gente dice, bueno, pero ya está, ya tienen los derechos, ya los pueden ejercer, ahora ya depende por qué seguimos hablando de cupo, por qué seguimos insistiendo con estos temas cuando ya está, ya accedieron a los derechos, están las leyes. En fin, y tiene que ver con esto, ¿no? Con que es una transformación cultural que requiere un tiempo y quizás en algún momento estas herramientas se vuelvan obsoletas o contradictorias, pero hoy por hoy siguen siendo útiles para que la mujer siga accediendo y no dependiendo de los hombres, porque justamente requiere de esto, ¿no? Y me acordaba quizás, por ejemplo, las situaciones en las que los países son colonizados. No es que llega la ONU y dice terminemos, hagamos un comité de descolonización, se retiran las potencias y ya está, el país está en orden. No, claro. Queda muchísimo, ¿no? Sobre todo de la cultura, generaciones y generaciones deben pasar para que esto se vuelva más o menos normal, ¿no? En fin, son situaciones que no sé si son comparables o no, pero para que se entienda el porqué también de algunas herramientas. Pero bueno, Henry trae algunos casos interesantes que no sé a qué conclusiones nos hará llegar, pero bueno, por lo menos los espiamos. No, bueno, se me ocurría el tema de Angela Merkel, ¿no? En Alemania, que bueno, fue un emergente así de la política de la principal potencia de Europa, bueno, después de Rusia, y a nivel local Elisa Carrió, ¿no? Pero salía el tema de las mujeres y la política también en relación con la serie de Carlos Menem ahora y cómo apareció toda la beta noventista, ¿no? Del rol de la mujer en el poder, ¿no? Como la muestra la serie de Amazon Prime, y bueno, cómo está relegada, como vos decías, por ahí a segundo plano, con una Zulema Yoma que está exacerbada en su caracterización, ¿no? Que se la ve como alguien conflictivo y como la vida íntima del presidente, ¿no? Terminaba, desde el vamos es una cuestión de Estado, ¿no? Pero como por ahí acá en Argentina se relativizó. Recordamos en Bill Clinton en el año 98 con el caso de Mónica Lewinsky, como por ahí generó una crisis de Estado, ¿no? Después de George Bush, los matrimonios bien ordenados, y por ahí acá Menem fue el arquetipo de la vida amorosa, licenciosa, claro. Y bueno, toda esta semana fue motivo de polémica, ¿no? Ese flashback, ese volver a
a la época menemista y bueno, las novias del presidente Menem, sus problemas de pareja con Zulema, y bueno, una protagonista que fue actual, fue recientemente la pareja del actual presidente, ¿no? Yuyito González. Y bueno, más atrás, que la serie no toca este tema, estuvo la figura de una actriz, Thelma Stefani, que murió en circunstancias muy sospechosas, claro. ¿Nos recordás? Porque yo me acuerdo perfectamente el nombre de su muerte, que estuvo bastante turbia, ¿no? Bastante oscura la situación que pasó, no se sabe, creo, al día de hoy qué fue lo que pasó realmente. Sí. Pero ¿por qué nos contás quién Thelma, bueno, Thelma Stefani era una vedette, una actriz, era más actriz que vedette, había nacido en 1948 en Buenos Aires, se había formado como bailarina en el Teatro Colón, había llegado a primera bailarina. Sí. Pero bueno, con poco más de 20 años, pero bueno, como juzgó que era lento el avance en popularidad, se dedicó al teatro. Y en el año 74 protagoniza una película, Natalia, que se llamó, donde hace el primer desnudo. Era hace 50 años, era otra sociedad, no era el desnudo algo tan habitual o naturalizado como ahora. Y fue realmente un gran impacto que provocó Thelma Stefani, se la llamó entonces por ese motivo la Marilyn Monroe argentina. Bueno, en esa época, cuando empieza a brillar, Menem era gobernador, tenía su primera gobernación antes del golpe del 76. En La Rioja. En La Rioja, claro, era gobernador y ahí traba una relación. Menem ya estaba casado desde el año 66 con Zulema Yoma, o sea, ya era un matrimonio establecido, consolidado. Pero bueno, Carlos Menem no era muy cuidadoso en la forma y era Vox Populi, ¿no? Esta relación. Y entonces, bueno, Thelma también en el año 84, en una entrevista con la revista Libre, la revista que nació Libre, era el eslogan porque nació con la democracia, era una revista, un magazine de actualidad. Thelma vuelve, después de que Menem estuvo preso en la dictadura, fue liberado, vuelve a ser gobernador de La Rioja y restablece un poco esa relación con Carlos Menem, y en un momento ella da un reportaje a esta revista donde insinúa que, bueno, que anticipa que Menem iba a ser gobernador y iba a ser presidente, perdón, y un poco que blanquea la relación. Después de eso, claramente hubo algún llamado de atención de Zulema Yoma a Menem. Menem sale a dar un reportaje en esa misma revista a decir que no existía tal relación o que el vínculo no era tan estrecho como había dado a entender Thelma Stefani, y bueno, quedó así como mal parada la actriz, que empezó también un problema de estigmatización, porque su último film fue Correccional de Mujeres, que Ataque 77 hace referencia en su tema Eda Bustamante a la película Correccional de Mujeres, así la vida carcelaria de un penal de mujeres, donde Thelma hace una escena bastante impactante, que le meten la cabeza en un inodoro, bueno, en una pelea así en la cárcel. Y bueno, poco después de eso termina trágicamente su vida, ¿no? Vivía en un edificio en Colegiales, cae la madrugada del 30 de abril de 1986 del piso 21 donde vivía, y fallece. Se encontraron en su departamento algunos psicofármacos, alcohol. Y bueno, en ese momento se habló que podía haber alguna vinculación, ¿no?, con la política. Con la política, claro, como que su relación con Carlos Menem, exactamente, digamos, cobraba una factura. Claro. Pero bueno, la investigación también dio a entender que el contexto en el que se estaba desarrollando la vida de Thelma Stefani, con un poco aspectos depresivos que había manifestado ella en algunas entrevistas, algunos datos esotéricos, ¿no? Por ejemplo, es un dato de color, pero es serio, fue serio en ese momento. Invita unas semanas antes de su fallecimiento, invita a su casa a 13 personas a una cena, y dice, bueno, esta noche, en pocos días, alguno de esta mesa va a morir.
No fue ella, fue otro asistente de la reunión, entonces bueno, ahí, a partir de ahí como que entra en un cono de oscuridad de ella, que con declaraciones y entrevistas que hace, y termina con este suicidio. Y en ese momento los medios que analizaban sobre la muerte de esta mujer, algo parecido a lo que vos decís. Tuvo bastante espacio y aire el comentario paranoide, ¿no? De que había un tema de vinculación con el poder que había sellado el destino de esta mujer, sí, pero me inclino a pensar ahora a la luz de la historia pero que las hay. Que las hay, claro. Pero quería ver si la Federation te había tirado un ratito posta, pero bueno, no, qué sé yo. No fue concluyente el mensaje, no. Qué lástima. Yo quería que se jugara alguna vez. No vamos a Lo que pasó fue esto, porque ellos ya lo saben. No vamos a mancillar la memoria del pobre Carlos, ¿no? No, pero yo no hice referencia acá, digo la política. Claro, la política, es verdad, la política. Pero bueno, está bien, por ahí me estás dando alguna pista de lo que te dijo la Federation y no lo querés decir. Es cierto que la Federation queda, al no ser una persona física ni jurídica, bueno, queda exenta de la autoridad de los magistrados, ¿no? Claro, las responsabilidades jurídicas. Ni derechos ni obligaciones, pero bueno, en fin, nosotros sí los tenemos, así que vamos a mantener la forma. Llevémonos a la cautela. Bueno, interesante, igual los que no vieron, y última recomendación, y ya nos vamos a ver la serie esta de Menem, porque permiten este tipo de recuerdos. ¿Puedo acotar algo más? 10 segundos. Bueno, 10 segundos. Bueno, respecto al poder, ¿no? Las mujeres, perdón, esto por ahí es un comentario un poco sexista, pero lo hacía Henry Kissinger, ¿no? El gran arquitecto de todo lo que fue el siglo XX a nivel global, podría decirse. Sí. Responsable en parte del Plan Cóndor en el Cono Sur, ¿no? Sí. Decía que no hay mayor afrodisíaco que el poder. Muy bien, con eso nos vamos, entonces nos vamos a frotar un poco de poder y así esta noche podemos funcionar como corresponde. Bueno, nos reencontramos, chau, hasta la próxima. Chau, hasta la próxima.